Hola, bienvenidos a Libros y Opiniones. Mi nombre es Rommel Armando Hernández y en esta ocasión quiero comentarles el libro del escritor chileno Luis Sepúlveda titulado Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. Como ya lo dije, es un escritor chileno que durante su juventud militó en los sectores de izquierda, especialmente en la Juventud Comunista y en el Partido Comunista. Fue preso durante la dictadura de Pinochet y realmente ha escrito muchos libros, entre los cuales se puede contar Historias Marginales, el Mundo del Fin del Mundo, Patagonia Express, La Sombra de lo que Fuimos, Un viejo que leía novelas de amor, quizás la novela más conocida de él, y Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. En esta ocasión, él ha escrito en este año, en el 2018, ha escrito un libro que es el que voy a hacer yo comentario al respecto. Bueno, hablemos cómo surge la historia. Luis Sepúlveda siempre tiene la gratitud para con nosotros los lectores de decirnos cómo surge la historia. Así como lo hizo en las distintas novelas y cuentos que él ha escrito en esta ocasión, esta novela, que es una novela más bien fabulada, al estilo de Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Él nos narra que en la pequeña introducción que él hace, él nos narra que en cierta ocasión su nieto se encontraba en el parque mirando cómo los caracoles se movían, y entonces el nieto le pregunta a él, le dice: abuelo, ¿puedes tú explicarme por qué razón los caracoles son tan lentos? Como él no tiene una respuesta inmediata para eso, como él no sabe qué decirle, promete encontrar la respuesta, para lo cual él escribe esta historia, que es una historia en la cual no da obviamente una respuesta objetiva de por qué los caracoles son lentos, pero sí le da una enseñanza, le deja una especie de moraleja a su nieto al explicarle el motivo por los cuales él considera que los caracoles son lentos. La historia que nos narra Luis Sepúlveda es muy sencilla y muy amena. Consiste en que en cierta ocasión los caracoles que viven en un lugar de un parque que se llama, el lugar donde viven los caracoles se llama el Diente de León. Esa comunidad de caracoles un día se vio afectada, digámoslo así, porque uno de los caracoles que está ahí comienza a hacerles preguntas a ellos. Ellos, que viven muy cómodamente, muy tranquilamente en ese país de Diente de León, sucede que uno de ellos comienza a preguntar, bueno, ¿por qué somos tan lentos? Y a la vez también les pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos nombre? Esa serie de preguntas que él comienza a hacer resultan incómodas para el grupo, especialmente para los más viejos, que comienzan a ver que no tienen respuestas para esas preguntas. Este caracol, que comienza a indagar en su comunidad al respecto, es mal visto y tienden a presionarlo para que se vaya. Él toma la decisión entonces de irse de su comunidad, más que todo en búsqueda de esas preguntas, y a quien acude en primera instancia es a un búho que siempre se posa en un árbol, y entonces a ese búho le pregunta, él le dice, bueno, dime, ¿tú sabes por qué los caracoles somos tan lentos? El búho le responde que no tiene respuesta para eso, pero que sabe de otros animales que podrían darle respuesta, que vaya y que recorra todo el parque tratando de encontrar esa respuesta. El caracol muy obedientemente comienza a seguir su camino buscando las respuestas, y en el camino se encuentra con una tortuga, a quien el caracol le dice que se ha salido de su comunidad precisamente porque está buscando respuestas a esas preguntas. La tortuga, que lo oye, lo escucha muy atentamente, le dice que quizá ella le pueda dar la respuesta a una de sus preguntas, y es que cómo se llama él o por qué no tienen nombre. Entonces ella le dice que el nombre de él es Rebelde, porque por lo general los nombres siempre tienen que ver con el contexto o con la característica que uno tiene. Entonces ella lo denomina como Rebelde. ¿Por qué? Porque se revela a aceptar todo el statu quo, digámoslo así, la tranquilidad de su comunidad.
Y ante la otra pregunta, la tortuga le dice que no lo sabe. En esa pequeña relación que establece entre la tortuga y el caracol se da cuenta que la tortuga es lenta, pero que en realidad es más rápida que él, porque él es más lento que ella. Y esa relación le permite poder conocer otro tipo de cosas, poder conocer un poco más de los humanos, porque la tortuga fue mascota de los humanos y la tortuga le ha comentado él que ella se llama Memoria porque guarda la historia de toda su vida y aparte de eso se ha dado cuenta que los humanos, porque ya fue mascota de los humanos tienden a olvidar. Entonces ella le dice que ella se llama Memoria precisamente por eso, porque no se olvida de las cosas que vivió. Y eso le permite tomar esa denominación, tomar ese nombre. El caracol, después de un tiempo, pierde a la tortuga se va y él sigue su camino. Hasta que, con las descripciones que le ha dado la tortuga de cómo son los seres humanos, descubre que los seres humanos están cerca al parque tratando de montar un asentamiento humano y que eso los va a afectar a todos los animales de ese parque. Entonces el caracol, admirado por eso, comienza un proceso de retroceso, de volver nuevamente a la comunidad para darles la noticia de lo que está aconteciendo. Y en ese camino se encuentra con hormigas, se encuentra con un topo, se encuentra con unas ardillas, a quienes les explica lo que está pasando. Las hormigas, los topos y todos los demás muy rápidamente hacen el proceso de salir de allí, de irse de ese parque, mientras él va muy lentamente hacia la comunidad de Diente de León. Cuando él llega allí a la comunidad, a su lugar, a su lugar donde salió, los caracoles no le quieren creer, no le creen que efectivamente hay un asentamiento humano que va a llegar hasta el lugar donde ellos están. Los caracoles más viejos se niegan a aceptar eso, se niegan a aceptar esa verdad, hasta que un día les dice, bueno, subámonos hasta la planta más alta donde podemos mirar cómo los humanos están trabajando. Y la mayoría de caracoles suben hasta allí y se dan cuenta que el caracol no les está mintiendo. Cuando ven eso, entonces los caracoles comienzan a emigrar, ¿sí? Y en ese proceso de migración muchos mueren, muchos fallecen y muchos se sienten decepcionados, pero al final logran llegar al país del Diente de León, al nuevo país de Diente de León. Pues. Esa es básicamente toda la historia que nos narra Luis Sepúlveda. La respuesta a por qué los caracoles son tan lentos, realmente hay que hacerle por un proceso de deducción, puesto que en la parte final del libro él menciona algunos aspectos que tienen relación con la respuesta. Como por ejemplo el decir que el caracol se da cuenta que la respuesta por qué son lentos está en su interior. Está en su interior puesto que cuando él emprende la huida se encuentra con otros animales y ese encuentro con otros animales le permite darse cuenta que la rapidez tiene un problema y es que cuando uno es rápido, uno actúa rápidamente, en muchas ocasiones no se da cuenta de las distintas situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. Luego entonces la velocidad impide detenerse a apreciar las distintas circunstancias que pasan a nuestro alrededor. El caracol, por el contrario, por el tener el ser lento y el poder acercarse a otros animales para hablar, para dialogar, tiene la posibilidad de interiorizar con los demás, de interiorizar las cosas de los demás, de hacerlas propias. Y entonces eso es lo que quiere decir Luis Sepúlveda, que el caracol tiene la respuesta en sí mismo. O sea, es la relación con los demás lo que le ha permitido darse cuenta que la lentitud es importante, puesto que interactúa con los demás, se enriquece con el contacto con los demás y con las circunstancias que le pasan. Esa sería la respuesta que da Luis Sepúlveda, ¿no? Que estaría en la parte final de su texto. En realidad el libro resulta muy interesante y muy importante leer para entender la relación que hay entre rebeldía y memoria. Ya lo que uno puede deducir es que la rebeldía uno siempre tiende a ligarla con algo esporádico, con algo que realmente es muy rápido, ¿no? Que tiende a generarse en segundos o quizás en momentos muy cortos de tiempo. No obstante, lo que Sepúlveda nos muestra es que la rebeldía se gesta en un proceso largo y lento, en donde tiene que haber un proceso de interacción entre las distintas personas y entre los distintos individuos. ¿Por qué? Porque a través del diálogo, a través de los encuentros, es que se es posible
mirar las distintas dificultades que tienen los seres humanos y llegar a consensos, acuerdos que hacen posible la rebelión, o sea, el rebelarse contra los órdenes establecidos o contra aquello que no se está de acuerdo. Entonces Luis Sepúlveda relaciona muy bien esa idea de la rebeldía con la lentitud. Entonces la rebeldía tiene un proceso muy lento de gestación, ¿sí? Y aparte de eso, lo más bello tal vez del libro que tiene es que él relaciona rebeldía con memoria. Si no hay memoria, es imposible que la rebeldía pueda darse con un sentido, con un camino, con un fin. Por lo general, la rebeldía siempre va de la mano de la memoria, porque la memoria te recuerda lo del pasado y hace que tú puedas contrastar con lo que está pasando en el futuro. Entonces eso hace posible que la gente se rebele debido a que considera como injusto una situación que ha sido contrastada con el pasado y se da cuenta que hay unas constantes, unas líneas constantes contra las cuales se quiere rebelar. Entonces Luis Sepúlveda hace una relación muy interesante entre rebeldía y lentitud y a la vez entre memoria y rebeldía. Luego entonces no puede haber rebeldía sin memoria. De ahí creo yo que es importante tener en cuenta la historia para vez de poder mirar los distintos procesos de rebelión o de revolución que actualmente están aconteciendo. Muchas gracias.